Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se toca un tema tremendo y es que este reportero revela que García Luna está metiendo apelaciones para que se le deje en libertad sancionando a México. O sea, él quiere que toda la culpa recaiga en México, mientras él, con ayuda de Felipe Calderón, y no solo él, también ya salió que Peña Nieto está implicado. Y es que, recientemente recuerden que agarraron a su asesora. ¿Asesora de qué? Tal vez de crimen. Y es que, la agarran y resulta que en el gobierno de Peña Nieto, García Luna también hacía estos negocios chuecos, tenía estos vínculos. Y pues ahora con estas apelaciones pretende que lo dejen libre y que México sea sancionado por los crímenes. Más bien deberían de sancionar tanto a Peña Nieto como a Felipe Calderón y también llevárselos. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum habla respecto a esto y dice que ella lo ve casi imposible que eso suceda, pero en caso de que algún día llegara a pasar, el gobierno de México inmediatamente va a actuar, pues este criminal no solamente era buscado en Estados Unidos, aquí en el país también tiene órdenes de aprehensión y de empezar a moverse las aguas así, ella inmediatamente va a pedir la extradición para que se sentencie a este criminal aquí en México y ahora sí no vuelva a ver la luz y chance y termina delatando a sus cómplices. Y veamos algo inédito, pues la captura de estos expresidentes ligados al narco. Y por otra parte también se habla de la fortaleza del peso frente al dólar. Y es que pese a que la oposición ha dicho todo lo contrario, el peso se ha mantenido firme. Pero vamos a ver el video, pues la información está tremenda. Buenos días, presidenta. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la fortaleza del peso que continúa debajo de los, en el equivalente al dólar estadounidense, debajo de los 18 pesos. La valoración de cómo se mantiene esto. Pues es la fortaleza de la economía mexicana. Leía un artículo que decía es que hay fortaleza macroeconómica, pero ha disminuido el empleo y han disminuido, son las dos, tienen que ser las dos y hemos trabajado para ello, más el empleo ha aumentado, pero esto tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana y la certidumbre, porque si no, no habría inversión en pesos, se compran pesos para garantizar, porque ven que es una moneda estable y hay estabilidad en el país, si no, no estaría ocurriendo esto. Entonces es parte de nuestro modelo económico, que es fortaleza macroeconómica y también apoyo a la gente. En otra pregunta, presidenta, sobre García Luna. García Luna, preso actualmente, ya sentenciado en Estados Unidos, a través de su defensa está apelando su sentencia, está pidiendo la revisión, mejor dicho, allá en Estados Unidos. Algunas lecturas de gente que sabe sobre todos estos temas es que buscaría seguir el camino de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño acusado de narcotráfico, pues liberado por parte del presidente estadounidense y pues con consecuencias políticas para ese país centroamericano. Preguntarle usted cómo está viendo esta situación en una posibilidad de que esto surja hacia este punto, o descartaría esto. Bueno, él tiene derecho como cualquier ciudadano, sin embargo no creo que haya esta opción. El propio gobierno de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando entró el presidente Trump, puso en un documento de la Casa Blanca al caso de García Luna como un caso de vínculo de un servidor público. Bueno, servidor público no se puede decir, ¿verdad? Porque servidor público quiere decir que estás al servicio del pueblo. De alguien que formó parte del gobierno de Calderón en la máxima posición y que se demostró que estaba vinculado con el narcotráfico. Entonces no creo que haya una salida en este sentido. De todas maneras, recuerden que en México tiene órdenes de aprehensión y en todo caso se pediría la extradición, pero aquí tiene órdenes de aprehensión. Recientemente detuvieron una persona que trabajaba con García Luna, ya relacionada con los contratos posteriores a cuando fue secretario de Seguridad, porque
en el juicio que tuvo en Estados Unidos ya no consideraron, solamente consideraron la parte cuando él trabajó en el gobierno, pero posterior a que trabajó en el gobierno, pues hay mucha documentación de contratos con corrupción que hizo con el gobierno de México, de entonces Peña Nieto, con funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Y por eso fue detenida una colaboradora de García Luna recientemente por la Fiscalía General de la República. Entonces no creo que ocurra, pero de todas maneras, pues aquí tiene órdenes de aprehensión. Gracias, presidenta. También sobre su gira del fin de semana, preguntarle si nos pudiera dar más información a detalle sobre esta planta de ciclo combinado. He estado leyendo algunos datos al respecto sobre esta planta ya, el inicio allá en Querétaro, sobre este apoyo y esto que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad al respecto. El trabajo que se hizo durante el periodo del presidente López Obrador y del licenciado Bartlett en la CFE fue muy bueno. No solamente recuperaron a Comisión Federal de Electricidad y la capacidad del Estado mexicano para generar 54% de la energía eléctrica, sino que CFE es una empresa que se financia sola. Tiene un apoyo, pero es para las tarifas de alrededor de, creo que este año fueron casi 100,000 millones de pesos, que se dieron a Comisión Federal de Electricidad para garantizar que las tarifas del consumo de los consumidores más bajos se mantenga en ese nivel, que no aumente el precio de la electricidad. Pero el financiamiento de CFE es un financiamiento propio a través de distintos esquemas que se mantuvieron ahora después del cambio en la Constitución y en la ley de electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Y se hicieron varias plantas, particularmente de ciclo combinado. Ciclo combinado es una planta de generación que es más eficiente que las termoeléctricas convencionales. Ya tiene muchos años que iniciaron estas plantas en México, pero ahora este modelo que inició con el presidente López Obrador es una tecnología que usa poca agua, permite un enfriamiento con muy poca agua, de tal manera que aumenta la producción de energía y disminuye el consumo de agua. Y son plantas muy eficientes. Ya inauguramos varias e inauguramos en este caso la de Querétaro, del SAUS, que es de 268 megawatts, si mal no me acuerdo, es 268 megawatts, y es parte de estas plantas que inició el presidente López Obrador con CFE y que a nosotros nos va a tocar inaugurar. Nos quedan 3, 2 de ellas en la península de Yucatán. Y aparte, pues son las nuevas plantas que presentamos, que son 5 plantas de ciclo combinado adicionales que se van a construir, además de todas las plantas de energías renovables que también va a construir CFE. Hay otro dato incluso en el tema económico. El día de ayer el INEGI presentó datos estadísticos respecto al turismo en torno, con referencia al PIB, que representa un 8.7% del PIB del año pasado, del 2024, y que sumaría 2.713 millones. Yo preguntarle al respecto, presidenta, sobre Sí, vamos a invitar a Josefina, porque realmente son datos muy buenos, los de turismo de este año, muy buenos. Ya había presentado ella una parte, sí, y ahora salen otros datos del INEGI que refuerzan lo que habíamos venido diciendo, que en el tema de turismo, como dice Josefina, México está de moda, o como decimos, México está de moda. Muchísimos turistas y visitantes quieren venir a México. Por último, presidenta, hoy hace 28 años sucedió una masacre en Chiapas, no quisiera dejar de registrarlo, en la masacre de Acteal, donde asesinaron a 45 indígenas, muchos de ellos mujeres, incluso embarazadas, a niñas, a niños, en un momento y en un marco donde, pues en ese entonces, en 1997, gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León, y que este tipo de políticas de crear paramilitares
específicamente en esta zona, en Chiapas, que fue a partir del conflicto o del levantamiento de los zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De acuerdo al registro, los paramilitares fueron formados desde el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari, continuaron este crecimiento como un elemento de contrainsurgencia en contra de este levantamiento que acabo de mencionar, pero pues el resultado fue mujeres, hombres, niñas, niños que estaban rezando en Chenaló, en la comunidad de Acteal, y que fueron masacrados vilmente. Fue algo brutal y que fue una política, quisiera yo registrarlo tal cual, pues que incluso nunca hubo justicia, exigieron justicia, incluso fueron pues a otras instancias. El gobierno del expresidente López Obrador sí hubo un reconocimiento sobre la actuación del Estado en torno a este hecho, y pues yo nada más quisiera registrarlo también y preguntarle por qué estos eran precisamente los regímenes que estaban gobernando en México y que pocas veces se habla, pocas veces se dice o se trae a la cuenta, principalmente por los medios corporativos o por los comentócratas o por todo este tipo de situaciones que dicen que el autoritarismo y todo eso, pero ahí es donde hay elementos muy concretos y que no fue castigado este artero y brutal crimen, entre muchos otros, pero el día de hoy recordamos eso. Qué bueno que lo mencionas. Somos otra cosa. No somos iguales a los gobiernos del PRIAN, porque en realidad fue lo mismo. Y hay mucha hipocresía cuando se habla del autoritarismo, porque no se mencionan estos actos criminales desde el Estado, que son muchos. Desde el siglo XX y después del siglo XXI. Los gobiernos previos al periodo neoliberal y los posteriores, o los del gobierno neoliberal más bien. Nosotros nos comprometimos a que nunca íbamos a usar la fuerza del Estado contra un pueblo, una movilización, y cuando hay abuso policial o de algún elemento de las fuerzas federales, tiene que sancionarse, pero nunca se ordena desde el gobierno. Eso sí es autoritarismo. Eso sí es autoritarismo. Aquí hay libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de reunión, libertad de expresión. A nadie se sanciona, a nadie se censura, a nadie. No hay una llamada por teléfono desde Presidencia a algún medio de comunicación para decir corre a este reportero porque ya habló mal de mí. Nunca, jamás. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Claro, también creemos en la necesidad de un debate y en la necesidad de responder, porque si no, imagínense. Pero en efecto fueron gobiernos muy autoritarios contra el pueblo. Y hay que recordarlo, a ver si lo traemos para que, José Alfonso, a ver si lo traen luego el tema para hacer una revisión. Gracias, presidenta. Gracias. A ver, Hidalgo, vamos para Hidalgo. Gracias, presidenta. Buenos días, Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News. Yo quisiera saber cómo va el proceso de la coquizadora, que definitivamente aumentaría la independencia energética del país junto con lo que se está produciendo en Dos Bocas y pues prácticamente la independencia de México con el tema de las gasolinas, pues dejará un buen sabor de boca, digamos, en ese sentido. El Tula ya está produciendo mucho más gasolina. Ya está el primer equipo funcionando desde hace ya algunas semanas.
y le falta todavía algunos temas, pero Tula va muy avanzado ahora que venga Pemex. Dije que iba a venir esta semana, pero se va a perder mucho todo el trabajo que se ha hecho en Pemex. Lo vamos a dejar para enero, la información sobre Pemex, porque es muy, muy relevante. Y la coquizadora va muy avanzada, a ver si vamos también a la refinería de Tula, para que se conozca el trabajo que se está haciendo ahí. Y todo el programa ambiental para Tula, que es el saneamiento del río, la reconversión de la planta de combustóleo a gas. Había un conflicto social ahí también muy añejo, de que no permitían que pasara el gasoducto y ya se resolvió. Entonces va muy bien lo de la planta, en general el proyecto de Tula y particularmente la refinería. Presidenta, y en otro tema, perdóneme que yo… A ver si te dice, Víctor, de cuánto a cuánto subió la producción de gasolinas en Tula. Gracias. Perdón que yo le insista, Presidenta, pero cuando no se resuelven las cosas hay que insistir. El decreto de 1985 de Miguel de la Madrid daba una orden ejecutiva para que 3.500 hectáreas del municipio de San Agustín Tlaxiaca fueran beneficiadas con el agua negra. El agua negra le beneficia mucho a los agricultores porque obviamente sus productos crecen más y se obtiene una mejor cosecha. De esas 3.500 hectáreas, pues también está la pequeña propiedad y en total serían 4.000 hectáreas. Yo le planteé aquí esto más o menos hace un medio año, Presidenta. Ha habido pláticas con pues, la gente de Conagua, con Mauricio, con Efraín. Sin embargo, la gente que se opone es la gente de Conagua estatal. Los beneficios que tendrían ese municipio son las comunidades de Benito Juárez, Puerto México y Ixcuintitlapilco, que quiere decir en Otomí, Rincón del Perro, que se fundó en 1531. Su iglesia tiene 500 años, también está en la comunidad de Llano Largo, San Juan Tecajique. Ahí el que ha insistido mucho en que no se lleve a cabo para que estos agricultores que en realidad viven en una pobreza extrema, y ojalá que usted pudiera visitarlos para que viera cómo viven, Presidenta. Es Salvador Pérez Gómez, exalcalde de Jacuba, 2 veces ha tenido el cargo y retiene el agua y obviamente no permitió que se llevara a cabo la ejecución del decreto que ordenó el entonces presidente Miguel de la Madrid. Esto también está en contubernio con José Ángel Félix, actual gerente de riegos de Conagua en Chihuahua. Fue director de Conagua en Chihuahua y obviamente también se le acusa o se le señala de haber entregado pozos pues, a la gente que hoy tiene grandes cantidades de agua en ese estado. También fue director de Conagua en Hidalgo. Presidenta, en ese sentido, los agricultores le hacen una propuesta, ojalá les escuche, que ellos entregan los 10 pozos de agua potable que usan para regar sus plantíos, no a cambio, pero sí para que se concrete este proyecto de aguas negras, que además pues serían 20 kilómetros. Tiene que ser aguas grises, porque… o aguas grises, porque sí, ya obviamente corren y ya se van. Bueno, grises quiere decir que ya hubo un tratamiento. Claro, y en ese sentido, pues ellos están en acuerdo con usted para que se regresen esos pozos de agua dulce para consumo humano y lo único que tendría que hacer… Pásanos los datos y le pido a Efraín que lo atienda de manera personal. Y ojalá que se ejecute, Presidenta. Sí. Porque beneficiaría mucho, porque si ustedes entregan esos 10 pozos que están activos, bueno, si gente entrega 10 pozos que están activos y 10 que pretenden construir, su gobierno estaría gastando más o menos 400 millones de pesos. Y si se hace ese ducto de aguas grises, como usted bien dice, por el proceso que corre cuando ya va en el camino a su destino, pues gastaría nada más 180 millones de pesos, o sea, menos de la mitad. Lo revisamos, le pido a Efraín que lo atienda de manera personal. Adriana, a ver si ahí me ayudas para… Presidente, y en ese sentido, el parque ecológico en Tula pues no tuvo gran éxito, pues por muchas razones. Y en ese sentido, el municipio de San Agustín Tlaxiaca pues está dispuesto a ayudar para que obviamente pues se regrese ese proyecto, que además… Yo creo que ya se va a ir a Puebla ese proyecto. ¿Se va a ir a Puebla? Sí, es
Se planteó, aquí lo dijimos, un proyecto le llamamos economía, el Parque de Economía Circular. Se trata del procesamiento de residuos de distinto tipo, por ejemplo, las llantas, para que el residuo de las llantas pueda ser utilizado para tender caminos. Procesamiento de ropa, incluso ropa que ya no se usa, que está en mal estado, cartón, para poder recuperar los hilos y poder hacer nuevos textiles. De plásticos para la producción de productos, también de algún ropa, tipo de combustible, cascajo para la utilización de nuevo para cemento, para banquetas y otras áreas. En fin, hay ya como 10 empresas que están dispuestas al parque. Finalmente ahí la comunidad no quiso. Nosotros hacemos consultas, si la gente quiere o no quiere, tienen sus razones. Ahí además iba a ser un parque ecológico para que hubiera una distancia entre el poblado y este centro de economía era circular. extraordinario. Entonces, finalmente la comunidad no quiso y ya hay un predio en Puebla en donde muy probablemente se haga ahí y no hay comunidades cercanas, lo cual también pues ya permite que se realice. Presidenta, hace unos días se llevó a cabo pues, prácticamente los 100 días de la nueva Corte. ¿Cómo ve usted ese tránsito de esa nueva generación de integrantes de la Corte, ministros y presidentes? Muy bien, y se va a ir consolidando el nuevo Poder Judicial, se va a ir consolidando y fue una muy buena decisión que se tomó. Hay quien dice que eso genera incertidumbre, no lo creo. Y en ese sentido, presidente de la Corte, la exministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pues también dejó un desfalco financiero en el Poder Judicial. ¿Cómo se va a actuar en ese sentido? Bueno, ya tiene que decidir allá el Poder Judicial. Primero, no sé si fue desfalco, y segundo, pues hay que, ya que anuncie, que informe el área administrativa que también se definió en el nuevo Poder Judicial. Y ya por último, presidenta, si me lo permite, usted como presidenta de la República obviamente no roba, no miente y no traiciona, porque definitivamente el pueblo la juzgaría y severamente. Porque desde mi punto de vista es usted una mujer honesta que ha llevado al país al liderazgo mundial, que ha sostenido una economía estable, que no hay crisis y por supuesto el dólar se mantiene estable, que eso permite el peso, perdón, con la fluctuación del peso dólar, y eso mantiene una estabilidad financiera en la compra y obviamente consumo de lo que tenemos los mexicanos. En ese sentido, presidenta, de no robar, no mentir, que es un lema básico de Morena, pues resulta pues una mentira para el diputado Ricardo Crespo, quien obviamente tiene una empresa de construcción de casas que se llama Asicresa, SADCB. Curiosamente, sus hermanos y él se adjudicaron una millonada en construir casas precisamente del bienestar, las que usted ha impulsado en el municipio de Sinaloa. No debe ser. Hay pruebas, no debe ser, presidenta. Y si hay alguna prueba, no debe ser. O sea, no debe haber conflicto de interés y tendría que resolverse. Obviamente el gobernador dijo que se podían dar esos contratos, pero ahí sería un conflicto de interés. No, pero el gobernador no interviene ahí. Exacto, el gobernador interviene porque dice que la gente del Infonavit fue… Vamos a revisarlo, y en caso de que sea cierto, pues tiene que suspenderse ese contrato, porque no puede haber conflicto de interés. Bueno. Buenos días, presidente. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, en este tema de Sinaloa y Michoacán también quiero preguntarle si tiene algún balance que le reportó el Gabinete de Seguridad del cuerpo de un agente activo de la Guardia Nacional que fue torturado en la carretera federal México-Acapulco. No se tocó el tema el día de hoy en la reunión de seguridad y con gusto que puedan informarlo. Ok, no se tiene ningún tipo de detención, ningún tema de ahí. Que lo informe el Gabinete de Seguridad.
Ayer que usted estuvo en el AIFA, ¿tiene contemplado, Presidenta, ajustar sus protocolos de seguridad en la gira? Luego de ayer algunos habitantes se le acercaron a usted. Qué bueno que lo preguntas. Ponte en Reforma. Qué bueno que lo preguntas. Fíjense, les voy a contar lo que pasó. A lo mejor Pau, la compañera que me ayuda al video, tiene a ver si tiene una grabación. Íbamos llegando a la estación de Nextlalpan. Exigen puentes peatonales, agua, drenaje, escuelas, centros de salud. Detienen a Sheinbaum por obras del tren. Ahí. Irrumpen pobladores trayecto de la presidenta. Bueno, se parece como que había 4 personas, 5, entrando a la estación, no sé si es Nextlalpan o qué estación era, que tenían unos carteles que decían drenaje principalmente, ¿no? Casualmente yo me había parado a la cabina del conductor. Entonces íbamos en la cabina del conductor con Delfina y algunos compañeros, pues viendo el trayecto. Y cuando vi que tenían la cartulina, le dije al conductor, párese antes de que lleguemos para poder platicar con los pobladores. Entonces el tren se paró porque estaban ellos al inicio de la estación. Entonces normalmente el tren pues se para ya avanzando en la estación. De hecho ahí no tenía planteado pararse, pues porque íbamos de corrido, fue el primer viaje. Entonces se para el conductor, porque yo le pido que se pare, abro la ventanita del conductor y platico con la gente, a ver, platíquenme qué es lo que está pasando. Ya dijeron, es que hay un drenaje que se comprometieron a hacer y todavía no se ha cumplido, por favor ayúdenos, presidenta. Sí, cómo no, déjenme su gestión y lo vamos a cumplir, no se preocupen. Le pedí a Néstor Núñez, que es quien nos ayude en estos temas, que se acercara, platicó con ellos, les dijo que ya los iba a visitar y así fue. O sea, todo lo contrario, ni problemas de seguridad, al revés, fui yo la que le pedí al conductor que se parara porque estaban con su cartulina para poderlos atender. O sea, nada que ver con esto. Aquí mi pregunta, gracias por la aclaración, Presidenta, y mi pregunta es también si entonces no hace falta, usted no contemplaría ajustar sus protocolos. No, esto es al revés, fui yo la que decidí que se parara el tren para poder atender a la gente. A la gente cuando tiene una solicitud hay que atenderla más. Si voy personalmente, siempre busco, cuando llegamos a los lugares, la gente tiene solicitudes, gestiones que voy recogiendo en el camino. Muchas veces me paro para que me puedan dar la gestión, la gente me espera porque sabe que voy a pasar por una calle, una carretera. Y en en particular, pues no tiene nada que ver con un problema de seguridad. Fui yo quien le pidió al conductor y amablemente el conductor se paró. Incluso había una compañera ahí del propio tren que le estaba diciendo que con seguridad, porque se habían acercado demasiado al tren, ya habían pasado la raya amarilla hasta que hay, como en el metro, para que no puedas pasar esa zona. Presidenta, ¿ya le entregó algún reporte Arturo Saldívar, el coordinador de Política y Gobierno, sobre la constitucionalidad de la denominada ley esposa? Está en eso, yo creo que mañana nos lo van a plantear. Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. O sea, creo que con el acuerdo que tomó el INE, que tiene que venir en una reforma electoral, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple, además de otras acciones afirmativas que hay, se cumple pues el tema de género, de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido. Y la verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien. Entonces, para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se esté evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer.
pero vamos a ver si es Sí, se constitucional espera. o no. Ok. Y, Presidenta, ¿ya tendremos respuesta de alguna embajada donde iría Alejandro Hertz? Ya merito, ya parece que ya muy pronto. Ya viene, hasta que no nos den la anuencia, entonces no informamos. Ok. Y para finalizar, ¿algún mensaje para los migrantes, tanto a los connacionales como los migrantes de otros países aquí en México, que les quiera dar ahorita en esta época? Sí, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra fraternidad y particularmente a todas las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro abrazo cariñoso, nuestro abrazo fraterno, y siempre los vamos a considerar héroes y heroínas de la patria. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.